¿Qué significa entonces fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza? Porque Pablo dice, ok, dejen de confiar en ustedes y fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. En Él dice, fortalezcase. ¿Cuál, hermano, es ese poder de que Pablo habla? Porque creo que también es algo que hay que interpretar correctamente dentro de la iglesia cristiana. Pues Pablo está hablando del poder ilimitado de Dios. Pablo está diciendo, fortalezcase en Dios, en su relación con Dios, en su comunión con Dios, porque Dios tiene un poder ilimitado. Es Él. Tenemos un Dios todopoderoso. ¿Cuántos saben eso? ABC cristiano. Tenemos un Dios que solamente habla y de la nada crea las cosas. Tenemos un Dios, hermano, que inclusive cuando los demonios veían a Jesús se arrodillaban y le decían, ¿qué tienes contra nosotros? ¿Has venido a atormentarnos? Tenemos un Dios que tiene el poder de destruir cualquier enfermedad. Tenemos un Dios que tiene el poder de cambiar cualquier situación. Tenemos un Dios que tiene el poder suficiente para hacer lo que quiera, y la autoridad suficiente para hacer lo que quiera, y la soberanía suficiente para decretar lo que Él quiera como Dios. Ese poder ilimitado de Dios que levantó a Cristo de entre los muertos, ese es el poder de que Pablo está hablando. Y escuche lo que le voy a decir, ese poder reposa ahora en la vida del creyente. Ojo, porque aquí está la confusión. Ese poder reposa en tu vida, pero no es tuyo. ¿Soy claro? El problema es cuando nos apropiamos de ese poder pensando que es nuestro. Aunque todos nos ha sido dado el Espíritu Santo, hay gente que anda en el Espíritu y tiene poder en su vida, y hay gente que anda en la carne y no tiene ningún poder. ¿Sí me entiende? Hay gente sobre las cuales el poder de Dios es eficiente, activo, poderoso. Es más, se puede percibir cuando uno ve a esas personas. Pero hay gente que uno sabe que tienen el mismo Espíritu de Dios, pero hay gente que no vive en el poder de Dios. ¿Por qué? Porque no viven el Espíritu Santo, viven en la carne. La única manera de vivir en el poder de Dios es caminando en el Espíritu de Dios. Ese poder reposa en la vida del creyente por medio del Espíritu Santo. ¿Recuerdan Hechos 1:8? Jesús dijo antes de ascender, recibiréis poder. ¿Recibiréis qué? Poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, dice el Señor. Y la palabra poder, lo hemos enseñado que es la palabra en el griego dunamis, significa dinamita. Recibiréis dinamita, poder de Dios. Esa palabra significa poder, capacidad, eficacia en el griego. Recibiréis poder, recibiréis capacidad, recibiréis eficacia. Es decir, que cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, porque nacemos de nuevo, el poder de Dios reposa sobre la vida de un creyente. El poder de Dios viene a la vida de un creyente, porque esa fue la promesa. Esa fue la promesa hecha desde el antiguo pacto, y esa es la promesa que se cumple en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu desciende sobre la iglesia. Y esa es la promesa que se cumple sobre todo aquel que se arrepiente y recibe a Cristo. El poder del Espíritu se derrama sobre su vida, porque es el Espíritu quien se derrama, y el Espíritu viene con su poder, porque el poder no es de nosotros, es del Espíritu. Al Espíritu estar dentro de nosotros, el poder de Dios está. Yo siempre he dicho que nunca no hemos logrado tener una comprensión de la magnitud de lo que significa que somos templo del Espíritu, que Dios mismo, el Dios todopoderoso, vive dentro de nosotros, camina con nosotros, está contigo cuando lavas, cuando planchas, cuando estás en tu casa. Él está allí. En todo momento su presencia está con nosotros. La pregunta es, ¿para qué viene ese poder? ¿Para qué viene ese poder? Porque también he visto que a veces pensamos que el poder viene como para hacernos sentir chévere, ¿no? Yo he escuchado gente, por ejemplo, pastor, a mí me parece que hoy no se movió el Espíritu Santo en el culto. No. ¿Y por qué, hermana? No sentí nada. Nada, no sentí. No sentí nada. A veces pensamos que el poder viene para hacernos sentir bien. Y cuando nos sentimos bien, les decimos, qué poderoso estuvo el culto. No importa que no nos hayamos arrepentido y que salgamos con los mismos pecados y los mismos problemas y las mismas crisis, pero nos sentimos bien, como si el poder del Espíritu fuera un asunto terapéutico. Algunos piensan que el poder viene para exaltarlos. Yo he escuchado gente que dice, que usted viera, pastor, eso
Yo oro es porque a mí me gusta que cuando ore la gente se cae y que pasen cosas. Y uno ve cómo el ego se infla, ¿no? Yo no estoy diciendo que no pasen cosas, ¿sí? Cuando uno ora. De hecho, cuando yo me convertí al Señor, yo recuerdo que cuando yo recibí a Cristo y oraron por mí, yo quedé inconsciente 3 horas en el piso. Y cuando me levanté yo sabía que era otro. Yo no sabía ni qué había pasado, no sabía nada de nada, pero yo era otro. Había nacido de nuevo. Entonces no estoy diciendo que esas cosas no ocurran, ocurren. Pero es que hay gente que está pensando que el Espíritu viene a hacerle un monumento al yo. Miren, aquí está el que tumba a la gente, el que hace. Hay gente que está buscando experiencias. No importa que todos salgan igual. Si la gente se cayó, pero todos siguen en su pecado, le siguen pegando a la esposa y pegando al perro, eso fue maravilloso. El poder se movió. No necesariamente. El poder del Espíritu viene a santificar el creyente. Tú me quieres mostrar una persona llena del poder. No me muestres a alguien que la gente se cae cuando ora. No. Muéstrame a alguien que trata bien sus hijos. Muéstrame a alguien que ama a su esposa. Muéstrame a alguien que vive en santidad. Muéstrame a alguien que es humilde, que trata bien a su familia, que es sencillo en su casa, que se entrega por los demás, que muere a su ego, que muere a su yo, que no es egoísta, que no es arrogante, que no es altivo, que no tiene un mal carácter, que no se enoja fácilmente. Muéstrame ese y te diré, ahí tienes una persona llena del Espíritu. Porque es una persona cuyos impulsos y cuya vida está controlada por el poder del Espíritu de Dios. Cuando Pablo habla ser lleno del Espíritu, la palabra en griego es pleros, significa controlado por el Espíritu. Pero claro, como nos impacta tanto, hermano, el diablo también hace caer gente. Uno puede manipular las cosas para que sucedan cosas emocionales en el ambiente. Yo pudiera generar una manipulación aquí, pero Dios me libre de ese pecado, porque el ser humano puede hacer eso y empezar a manipular el ambiente. Y ya no es el Espíritu de Dios el que fluye, sino una manipulación humana. ¿Usted no ha visto? A veces cuando uno llora, el otro llora y luego llora el otro. Y uno puede generar un ambiente donde todos lloren. Yo creo que hay gente que tiene la capacidad de crear esos ambientes emocionales. O un ambiente donde uno se ría y luego el otro se ría y luego el otro se ría. Hay mucha manipulación en esas cosas. Pero cuando el poder de Dios de manera genuina viene, lo primero que hace no es hacerte sentir bien, es hacerte sentir muy mal. Porque el poder de Dios te convence de tu pecado y busca santificar tu vida y te parte en 1000 pedazos. Eso es el poder de Dios actuando. Ese es el poder de Dios santificando. ¿Sabes por qué? Porque Jesús dijo, Él viene para que me sean testigos. Y un testigo, la palabra testigo en el griego es mártires. Es decir, Él viene a formarlos a ustedes, a capacitarlos para que puedan dar su vida por el Evangelio. Él viene a eso, a preparar el ejército. Él viene a preparar los hombres y las mujeres de Dios al punto que estén dispuestos a dar su vida por la predicación del Evangelio.